Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a dar la clase que la semana pasada no les pude dar, sí, por motivos particulares, ¿no? El fallecimiento de mi mamá, pero vamos a tratar de recuperar. En lo posible, el jueves, si a ustedes les queda bien, hacemos la clase que quedó pendiente, ¿sí? O sea, esta sería la clase pasada y el jueves damos la clase que correspondería al día de hoy y estoy al día nuevamente con ustedes. Gracias por el apoyo, ¿no? Porque verdaderamente no estaba en condiciones como para darles clase la semana pasada. Bueno, hoy vamos a dar un tema que es muy importante, ¿sí? Y sobre todo va a ser importante cuando tengamos que abordar después en la tercer parte de este curso, cuando vayamos a ver todo lo que son los métodos anticonceptivos y lo que son las enfermedades de transmisión sexual. En realidad la cuarta parte, ¿sí? La cuarta parte del curso. Eh, Quiero que les quede bien claro, digamos, qué es un sistema urinario y qué es un sistema genital, ¿sí? Porque por ahí a veces la gente confunde y a veces la gente tiene algunos conceptos un poco equivocados de qué es la genitalidad, ¿sí? Así que bueno, la idea es que podamos aclarar hoy bien cómo delimitar estos dos sistemas. Vamos a empezar. Bueno, el sistema urinario dice definición y componentes. Nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de líquidos del organismo. Bueno, vamos a arrancar entonces por esta primera parte que es la del urinario, ¿sí? Acá no vamos a tocar la parte genital. Sí, en el hombre va a coincidir un sector, ¿sí? Pero en el caso de la mujer está totalmente separado el sistema urinario del genital. Bueno, entonces, ¿cuál es la función que tiene el sistema urinario? Fabricar la orina, ¿sí? Fabrica y elimina la orina. En esa orina se va a eliminar todas las cosas que no les sirva al organismo, ¿sí? Todas las cosas que los intoxican, las drogas, el exceso de drogas y demás, todo eso lo que no le sirva al cuerpo lo va a ir eliminando a través de la orina. Por supuesto, lo que se disuelve en agua, ¿sí? O sea, que sea hidrofílico. Lo que no se disuelve en agua va a ir a través de la materia fecal, se va a eliminar por ese medio. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, tener en cuenta es eso, que es para eliminar los tóxicos del cuerpo. Principal órgano excretor, les decía allá en la segunda clase que tuvimos, del proceso LARME, ¿se acuerdan? La excreción mayoritariamente era a través de la orina. Bueno, ¿qué más hace el sistema urinario? Va a mantener el equilibrio del agua del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo poco líquido, orino poco. Cuando yo tomo mucho líquido, orino mucho porque tengo muchos líquidos en el cuerpo. Si yo transpiro mucho en el verano, cuando transpiramos mucho, se reduce la orina, ¿sí? Porque siempre va a tratar de mantener un equilibrio. Ahora, si yo consumo sal, ¿sí? Un exceso de sal, retengo agua. ¿Por qué? Porque siempre el agua le sigue al sodio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase que vimos de cardiovascular le decía que siempre donde se va el sodio, se va el agua detrás, ¿sí? El enamorado fiel. Entonces, cuando yo consumo mayor cantidad de sal, voy a retener mayor cantidad de líquido. Siempre para los análisis ustedes ven que se le pide siempre la primera orina a la mañana. ¿Por qué? Porque es la que va a estar más tiempo en el cuerpo, ¿sí? Más o menos se pide un tiempo mínimo de 3 horas que la orina esté en el cuerpo para poder contener el porcentaje, ¿sí? De la sustancia. Si yo orino cada rato no llega a juntar. Hay algunos test que por ahí no necesita que sea la primera orina a la mañana, pero, por ejemplo, si yo estoy buscando un test de embarazo, ¿sí? Y todavía no es muy avanzado, digamos, el embarazo, sí tengo que hacerla con esa primera orina, que va a ser la que va a estar más concentrada, ¿sí? Por eso siempre la primera orina a la mañana es más oscura, mayor cantidad, porque es la que aguantamos durante la noche.
suele ser más oscura, tiene más olor, ¿sí? Más fuerte el olor también es debido a esa concentración de todas las sustancias que están presentes en esa orina. Bueno, este sistema urinario, ¿qué partes tiene este sistema urinario? Dice riñones, uréteres, vejiga y uretra. Quiero que ustedes se imaginen, sí, ahora hay dibujito, pero quiero primero que se lo imaginen. Tenemos, por un lado, dos riñones, ¿sí? Uno de cada lado del cuerpo, más o menos en la posición posterior del cuerpo, o sea que cuando sufre una persona con los riñones, normalmente siente dolor de espalda, ¿sí? De la baja espalda. Ahí están ubicados los riñones. Son órganos pares, hay dos, hay algunas personas que nacen con uno solo, cuya función es depurar la sangre. O sea, le va a entrar sangre y va a salir, ¿sí? Orina del riñón. Ese riñón es como un gran colador y ese colador va a retener los glóbulos rojos, los blancos, las proteínas, los nutrientes, todas las cosas que le sirve, las plaquetas, todo lo que al cuerpo le sirve, lo va a retener. Si en la orina aparecen glóbulos rojos, glóbulos blancos, me está indicando que hay alguna falla en ese riñón, ¿sí? Puede ser que haya una infección, puede ser que haya algún problema o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, con el análisis bioquímico yo puedo saber, tener el diagnóstico de qué tipo de problema está teniendo mi organismo. Luego de los dos riñones van a salir dos cañitos, ¿sí? Dos tubos que se llaman uréteres, uno de cada lado, ¿sí? Que son los conductos responsables de llevar esa orina que se produce en el riñón hasta una sola vejiga, ¿sí? La vejiga es el órgano responsable de almacenar esa orina, ¿sí? La va a juntar ahí. Está rodeado de una capa muscular que es la que se aprieta para nosotros poder vaciar, ¿sí? La vejiga. Se llama tono muscular, esa capacidad que tiene de apretarse. Les pasa sobre todo a las mujeres, ¿sí? Los hombres también, pero más frecuentes en las mujeres, cuando tenemos que esperar largas colas para ir a un baño, que estamos aguantando, ¿sí? Aguantamos durante mucho tiempo esa gana de orinar, que en el momento en que nos sentamos y queremos hacer pis no sale. ¿Por qué? Porque le tarda, ¿sí? Tarda hasta que el esfínter, el orificio de la vejiga, se abre como para poder expulsar. Luego de esa vejiga va a continuar un solo conducto, un solo cañito, ¿sí? Que se va a llamar uretra. Y esa uretra es la que va a llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior. En la mujer termina en la vulva, ¿sí? Entre los labios menores de la vulva. Ahora vamos a ver todas las partes que tiene la vulva. En el hombre termina en la punta del pene, ¿sí? Ahí es donde termina la uretra. Bueno, entonces tenemos dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Estas son las partes del sistema urinario, ¿sí? Que les quede bien claro. Ahí tenemos las imágenes, los dos riñones, levemente el izquierdo está un poquito más elevado que el derecho, ¿sí? En ambos casos, hombres y mujeres. De ahí ustedes pueden ver dos tubos que bajan desde los riñones hacia una sola vejiga, ¿sí? Y a partir de ahí sale la uretra, ¿sí? Con la salida hacia el exterior. En el caso del hombre, coincide una parte de la uretra que es la zona del pene. En el caso de la mujer, está totalmente separado de lo que es el sistema genital, ¿sí? Esto es el mismo, visto un corte a la mitad del cuerpo, ¿sí? Corte sagital se le llama, ¿sí? Cuando parto al cuerpo a la mitad y lo veo como está adentro. Ahí podemos ver en la parte superior están los riñones, bajan los uréteres, viene a esa vejiga, ¿sí? Y de la vejiga nuevamente sale hacia el exterior a través de la uretra. ¿Sí? En el caso del hombre, en el caso de la mujer, los dos. Ahí ustedes pueden ver, en el caso de la mujer, que por arriba de la vejiga va a estar el útero, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden ver en esta formita, ¿sí? Típica, que ahora lo vamos a ver también.
¿sí? Típica de pera, cuando el embarazo avanza en la mujer, normalmente tiene el problema de que se orina más seguido. ¿Por qué? Porque va apretando, va dejando menos espacio a la vejiga para que junte el líquido. Por eso cada rato tiene ganas de hacer pis. En el caso del hombre, ustedes ven ahí un círculo rojo en la imagen, le está señalando la zona de la próstata. La próstata es un órgano que, una glándula que ahora vamos a ver, tiene que ver con la producción de semen. En esa va a pasar el conducto a través de esa próstata, ¿sí? Y ahí se une junto con lo que es el conducto seminífero, o sea, por donde van los espermatozoides, y forma una sola uretra que va a llegar al pene, ¿sí? Esa zona, cuando estamos hablando de hombres que tienen problemas de próstata, que se inflama esa próstata, aprieta esos conductos y es la sensación que tienen de quiero hacer pis, pero me salen unas gotitas, ¿sí? Ese es uno de los síntomas que tiene, digamos, que tienen los hombres mayores cuando tienen problemas con la próstata, ¿sí? Bueno, esta aclaración, digamos, que son de las dos cosas que son distintas, digamos, que aparecen en la imagen. El aparato genital o el aparato reproductor del sistema, o sistema reproductor o sistema genital, lo pueden encontrar por distintas formas, es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de hormonas sexuales y con la micción en el caso del hombre. Micción es orinar, ¿sí? La micción con el caso específico de los hombres. Vamos a empezar a ver el aparato genital masculino. Después hay imágenes. El aparato genital masculino humano incluye en los genitales externos el escroto, la bolsa, ¿sí? La bolsa donde están los testículos. De afuera lo que yo veo no es los testículos, yo veo el escroto. El escroto es una bolsa que tiene pelos, ¿sí? Y voy a ver el pene. El pene tiene tres partes: el cuerpo, el glande, que es la cabeza, y el prepucio, que es la piel, ¿sí? Que se puede retraer. Pelar, ¿sí? El pilín, como se le dice a los niños normalmente para que aprendan a limpiarse. En los genitales internos vamos a tener testículos, ¿sí? Que es el órgano principal, es el productor de los espermatozoides y es el que va a producir las hormonas masculinas que le van a dar las características de hombre a esa persona. El epidídimo, que es el primer conducto que sale del testículo y que es donde se almacenan los espermatozoides. Después viene el conducto deferente, que sería como el conducto, el cañito por el cual va a continuar su recorrido. Van a aparecer vesículas seminales que van a ir aportando pequeñas cantidades de jugo, ¿sí? De lubricación. El conducto eyaculador, que tiene que ver todo con este recorrido que van a hacer los espermatozoides. La próstata, que le decía que es el principal productor del semen, ¿sí? La próstata genera una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, tiene el olor de la lavandina, ¿sí? Más característico, y esa sustancia es lo que hace uno mantener con vida a los espermatozoides porque necesita estar en un medio alcalino, ¿sí? La vagina es ácida, entonces los espermatozoides morirían fácilmente en la vagina de la mujer, y sin embargo esta fosfatasa alcalina lo que hace es mantenerlos con vida, va neutralizando esa acidez. Por eso es tan importante, ¿sí? Un hombre que no tiene próstata, no es que no tiene erección, lo que no tiene es posibilidad de embarazar. ¿Por qué? Porque los espermatozoides no sobreviven, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la erección o la estimulación del hombre. La uretra, ¿sí? Que es cuando se une junto con el sistema urinario, y las glándulas bulbouretrales, que son también van a aportar pequeñas cantidades. El 80% del semen está formado por la fosfatasa alcalina de la próstata. Imagen, digamos, muy gráfica, infantil, para poder hablarlo sin que les dé vergüenza. Lo que yo voy a ver desde afuera va a ser el escroto, la bolsa, ¿sí? La que tiene pelos, que
en cuestión de tejido tiene la misma característica que los labios mayores en la mujer, ¿sí? Incluso cuando se hacen cambios de género, es lo que se va a utilizar, ¿sí? El escroto, cuando paso el cambio de mujer, de hombre a mujer, digamos, en la piel del escroto es lo que se va a utilizar para hacer los labios mayores de la vulva. Dentro de ese escroto van a estar los testículos, ¿sí? Uno de cada lado. Vamos a ver ahí el pene, el glande, que es la cabeza, el meato urinario, que es el orificio por el cual sale la orina, ¿sí? O sea, el final de la uretra, y el prepucio, que es la piel, ¿sí? Que se puede retrotraer, o sea, llevar para atrás o para adelante. Ese exceso de piel es lo que en algunas culturas, en algunas religiones, como la judía, la musulmana y demás, se corta, ¿sí? Así que eso, digamos que la función que tienen es protección, pero estas costumbres, digamos, de cortar el prepucio, la circuncisión, viene de muchísimos años atrás y tenía que ver sanitariamente con una medida para evitar infecciones, ¿sí? Antes no había antibióticos, antes no había la posibilidad de bañarse muy seguido, por lo tanto las infecciones en el pene eran bastante comunes. Así que lo instalaron, digamos, como una cuestión religiosa para facilitar, digamos, la limpieza. Vamos en ese corte sagital, ¿sí? Lo que yo voy a ver ahí va a ser justamente lo que veo por dentro, ¿sí? Dentro del escroto vamos a tener el testículo, el epidídimo, que le decía que era donde se almacenan los espermatozoides, luego viene el conducto deferente, que sale desde los testículos, ¿sí? Va a ser todo un recorrido por el abdomen y luego va a ir hasta la zona donde están las vesículas y la próstata para juntar lo que es el volumen del semen, ¿sí? A partir de ahí se va a unir, va a pasar por la próstata, se va a unir con el conducto que viene desde la vejiga y forma un solo conducto que es la uretra, ¿sí? Hasta la salida. Estas son las partes, ¿sí? En el caso del hombre, las partes que conforman el sistema genital, ¿sí? No el urinario, el genital. El urinario es lo mismo para hombres y mujeres, ¿sí? El genital es el que va a cambiar de uno al otro. La misma imagen, un poco más de descripción de todas las partes que tiene. Vamos a arrancar desde abajo, ¿sí? Escroto, testículos, voy hacia la derecha de la pantalla, el epidídimo, que era donde se juntaban los espermatozoides, voy a subir, a ascender por ese conducto deferente, a partir de ahí va a pasar, ¿sí? A través de estas vesículas y conductos que tiene que ver con la eyaculación, lo que se va a contraer en el momento de la eyaculación, pasa por la próstata, se une, ¿sí? a la uretra que viene desde la vejiga y luego va a ir hacia la zona del pene, ¿sí? Recuerden que el pene es un tejido esponjoso, no es un músculo, ¿sí? Es un tejido esponjoso que se llena de sangre en el momento de la erección, por eso queda turgente, ¿sí? Turgente parado. Pero es un tejido esponjoso, no es un músculo, no es un hueso, ¿sí? Un tejido particular y llega hasta la cabeza del glande, perdón, el glande que es la cabeza del pene, y el orificio que lleva la orina hacia afuera. Eso sería todo el recorrido que hace. Por ese mismo orificio va a salir el semen con los espermatozoides. Normalmente, durante la previa de una relación sexual, también hay digamos, una pérdida de líquidos que tiene que ver con la lubricación de la zona. Como la orina es ácida, ¿sí? Lo que hace el cuerpo masculino es ir segregando una pequeña cantidad de semen, va a ir arrastrando, no tiene una gran cantidad de espermatozoides, pero llega a 500.000, ¿sí? Normalmente una eyaculación tiene 7, 8 millones de espermatozoides, en este líquido presexual de lubricación, lo que vamos a tener es aproximadamente 500.000 de espermatozoides, puede embarazar, ¿sí? Perfectamente, y la función que tiene justamente es limpiar la uretra
de la orina que hay en la uretra, ¿sí? Entonces limpia para que cuando eyacule los espermatozoides estén más cuidados, ¿sí? Todo el cuerpo siempre va a tratar de cuidar tanto a los óvulos como a los espermatozoides. Cuando hablamos del aparato genital femenino, desde afuera vamos a tener la vulva, ¿sí? Lo que se ve de afuera es vulva, no se llama vagina, ¿sí? Muchas veces veo que le llaman vagina y no es así. La vagina está dentro, yo no la puedo ver, ¿sí? Así que desde afuera lo que yo veo se llama vulva y es lo que queda tapado con la bombacha. Esta vulva tiene un clítoris, que es un pene en pequeño tamaño, ¿sí? Está fabricado, digamos, con los mismos tejidos que tiene el pene. También se inyecta de sangre, también es un órgano sensitivo primordial, digamos, para la mujer. Luego del clítoris va a haber un orificio, que es el orificio de la salida de la orina, la uretra está ahí, y luego va a estar el introito, que es el orificio de la vagina, ¿sí? Entonces, dentro de esa vulva, la mujer tiene dos orificios, uno por la orina y otro es el orificio de la vagina. Mucha gente, muchas mujeres sobre todo, creen que orinan por la vagina. No, por la vagina sale la sangre de la menstruación o sale el bebé en el momento del parto. O si hay alguna infección, sale algún material, digamos, de la enfermedad que tenga. ¿Sí? Pero la orina sale por ese orificio que está entre el clítoris y la vagina. Tapando van a estar los labios menores. Los labios menores no tienen pelo, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental, y están, digamos, con una gran cantidad de glándulas que le van a aportar humedad y le van a aportar grasitud, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso no se reseque. Hay unas glándulas que se llaman glándulas de Bartholin, que después vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual, que justamente son esas glándulas las que se inflaman y que producen muchísimo dolor. Así que bueno, estos labios menores tienen la función de lubricar la entrada de la vagina y tienen la función de mantener húmedo y sano. Por arriba van a estar los labios mayores, que sí tienen pelo y son, digamos, el mismo tejido que corresponde al tejido del escroto del hombre. El introito, que es el orificio a la vagina. Eso es lo que yo puedo ver desde afuera, ¿sí? Adentro voy a tenerlo. Primero, al entrar, voy a tener la vagina, una vagina. Hay algunos casos particulares que tienen dos vaginas, pero esos son, digamos, hechos que pueden ocurrir uno en millones, ¿sí? Y que se debe justamente por una malformación. A partir de ahí, vamos a tener comunicado en forma perpendicular, ¿sí? Perpendicular quiere decir 90 grados. En forma perpendicular con el útero, ¿sí? También el útero, uno solo. El útero tiene un tamaño de 5 centímetros por 7 centímetros, no es grande el útero, ¿sí? Es pequeñito. Ahora cuando tengamos la clase de método anticonceptivo, que va a ser presencial, yo le llevo, ¿sí? Material para que ustedes lo puedan ver. Luego de ese útero van a salir dos trompas de falopio, uno hacia cada lado del cuerpo, y esas trompas de falopio van a estar en cercanía, no están pegadas, ¿sí? Pero están en cercanía de los ovarios. Están todos colgados como con unos ligamentos, ¿sí? Como con unos elásticos. Los ovarios, también dos, uno de cada lado, que son los que van a producir, son los iguales a los testículos, y van a producir los óvulos y las hormonas femeninas, ¿sí? Si yo no tengo ovario, no voy a tener ni óvulos ni las características femeninas, ¿sí? Bueno, cuando estamos hablando de cambio de sexo y demás, si es hombre y quiere ser mujer, se le anula el testículo y se le da en forma artificial hormonas femeninas. ¿Sí? En el caso de la mujer que quiera pasarse a ser hombre, también se le anula los ovarios y se les aplica hormonas masculinas. ¿Sí? O sea que las características de hombre o de mujer me la van a dar esas hormonas. Otra característica por ahí para que tengan en cuenta, los espermatozoides se fabrican todos los días, ¿sí? Un hombre de 80 años tiene espermatozoides de 24 horas, ¿sí?
En cambio, la mujer, los óvulos, son aproximadamente 400 óvulos lo que tiene cada mujer, algunas más, otras menos, pero alrededor de 400, 200 en cada ovario, se empiezan a fabricar o se empiezan a formar todos juntos, mientras que es feto todavía. O sea, mientras que yo estaba en la panza de mi mamá, empezaron a formarse mis óvulos, ¿sí? Luego se detiene ese proceso de desarrollo de mis óvulos y a partir de mi adolescencia, cuando empieza mi ovario a fabricar hormonas, empiezan a madurar en forma alternada, ¿sí? Primero uno, después el otro, aproximadamente una vez por mes, ¿sí? Esa es la ovulación. Entonces, mis óvulos tienen mi edad, ¿sí? O sea, mis óvulos en este momento tienen 51 años. Por eso se habla del reloj biológico de la mujer para ser madre, ¿sí? Cuanto más grande sea la mujer, los óvulos tienen la misma edad de la mujer y más riesgo hay de que esos bebés tengan algún tipo de complicación, ¿sí? Alguna discapacidad o algún tipo de problema. Por eso también se usa mucho el de congelar los óvulos mientras que soy joven, ¿sí? A los 20 años me saco óvulos, congelo, y después cuando yo lo quiera ser madre, uso esos óvulos que están congelados, ¿sí? Obviamente son tecnologías caras que no está al acceso de todos, ¿sí? Pero esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Por eso el hombre puede ser padre a los 80, 90, a la edad que quiera, ¿sí? En cambio la mujer tiene su tiempo acotado. Visto de afuera, ahí estamos hablando de, esto es la vulva, vemos arriba el monte de Venus, ¿sí? Se llama monte de Venus a la zona que queda tapada con la bombacha. Vemos los labios mayores que tienen pelos, hacia el interior vemos los labios menores, que son las que tienen las glándulas que van a lubricar. Vemos el clítoris por arriba, que está como envuelto en un capuchón de ese mismo labio menor. Vemos el orificio de la uretra, ¿sí? O meato uretral, y luego el orificio de la vagina. Más abajo, hacia la zona del ano, ese espacio entre la vagina y el orificio de la vagina y el orificio del ano se llama introito. ¿Y por qué les aclaro esto en hombres y mujeres? En el hombre también va a ser desde el final de los testículos, ¿sí? No de la bolsa que cae, sino de donde sale del cuerpo, hasta el ano, se llama introito, y son las zonas donde también van a aparecer muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En hombres y en mujeres. Así que ahora que tengo la imagen, les explico más fácilmente. Adentro, les decía que, por eso la vagina está adentro, yo no la puedo ver desde afuera. Está la vagina, ahí se ve en forma plana, pero eso tiene una posición de 90 grados, o sea, perpendicular. El útero, ¿sí? A partir del útero me van a salir dos trompas de falopio y van a estar en cercanía de los ovarios, ambos de cada lado. En esos ovarios es donde se fabrican los óvulos, ¿sí? Ahí le dice folículos ováricos. La unión entre la vagina y el útero se llama cervix o cuello del útero, ¿sí? Ahí es donde se hace el Papá Nicolau, ¿sí? El Papá Nicolau es una técnica para diagnosticar células cancerosas, ¿sí? Se hace un raspado leve, no duele, es un leve raspado con una espátula, y se analiza ese raspado que se le hace al tejido para ver si las células están normales o no. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan sobre esto, me mandan un mensajito, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Lo mismo que en el caso del hombre, les puse esta imagen que está con más datos, con más explicación para aquel que quiera saber un poco más. Se ve la vagina desde abajo, la vagina tiene pliegues, ¿sí? Es un órgano muscular, tiene una cierta capacidad de contracción, tiene una capacidad de dilatación también muy grande. Recuerden que por ahí va a pasar un bebé. El útero le decía que tiene 5 por 7 centímetros, y tiene la capacidad después de estirarse tanto para poder albergar incluso más de un bebé, ¿sí? Hay muchos embarazos que son de 3, 4, 5, hasta 8, ¿sí? Que fueron el número más grande de embarazos que se pudo dar.
A partir de ahí, las trompas de falopio son muy importantes, son el conducto en el cual se van a unir el óvulo con el espermatozoide y luego van a venir hasta el útero y se va a implantar. Y tiene la capacidad también de tener unos cilios en el interior, como igual que el pulmón, que van haciendo una corriente, entonces el óvulo que sale de los ovarios va a ingresar a raíz de esa corriente. Si no ingresa y queda dentro de mi panza, no pasa nada, se reabsorbe, no le pasa absolutamente nada. Cuando se habla de un embarazo ectópico, o sea, fuera del lugar, es cuando se unieron el óvulo con el espermatozoide ahí dentro de esa trompa de falopio, pero en lugar de correrse hasta el útero, se quedó instalado ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente, primero va a ir avanzando todo bien, pero llega un punto en que el bebé se va quedando cada vez más grande y va a romper el tejido de la trompa de falopio y eso es lo que provoca unos dolores terribles y unas hemorragias muy grandes. ¿Sí? Obviamente se requiere una intervención urgente. ¿Sí? Pero a eso se llama embarazo ectópico, fuera de lugar. Les aclaro siempre estas cosas porque a mí me han hecho muchísimas preguntas a lo largo de los años que enseño esto. Y una vez me preguntaron si un embarazo ectópico era por tener sexo anal. ¿Sí? O sea, el sistema digestivo no tiene absolutamente nada que ver con el sistema urinario, ¿sí? Y menos con el genital. Así que para que les quede claro también, por si alguna vez se le cruzó por la cabeza eso. Bueno, corte sagital nuevamente. Y ahí ustedes pueden ver la distribución, la vagina, ¿sí? Afuera tenemos los labios, ¿sí? Entra la vagina en forma perpendicular, lo que le decía, 90 grados, va a estar ubicado el útero. El 95% de las mujeres tenemos el útero de esa manera. Hay un pequeño porcentaje que lo tienen en forma posterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de estar a 90 grados está más extendido, como si estuviera más derecho. ¿Sí? Son los casos por ahí que está de 6 meses y no se le nota la panza, claro, porque está empujando los órganos de atrás, ¿sí? Hasta que empieza a crecer. No tiene mayor impedimento, no afecta nada, simplemente las características, ¿no? Que le va a dar el embarazo o no. No sé, mis embarazos siempre tenía 3 meses y parecía que ya iba a parir, así que tengo muy adelante, me parece. Bueno, y ahí ustedes pueden ver la vejiga, ¿sí? Que está por debajo de ese útero que va a ir agrandándose, y eso es lo que hace que la mujer orine más y más, más y más en corto tiempo. Bueno, cualquier duda me pregunta. Así que vamos a empezar ahora. Cuando se corte, acuérdense, tengo que esperar unos minutitos para volver. Fármacos para el tratamiento de patologías de la vejiga. ¿Sí? Vamos a tener los antimuscarínicos, por ejemplo. En este caso, ¿sí? No son de mucho uso en la farmacia, en el mostrador jamás le van a ir a pedir esto, porque estos son medicamentos que lo van a manejar específicamente los médicos especialistas, ¿sí? Los urólogos son los que van a atender estos casos. Sí se pueden dar algunos casos con algunas enfermedades neurológicas que afectan a la vejiga, ¿sí? En esos casos también. Les cuento algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue que mi amiga había tenido estuvo muy grave, estuvo en terapia intensiva con un virus, que al final nunca supieron qué fue el virus, no coincidían, no pudieron identificar. Parecía que era una enfermedad, cuando le hacían los análisis, siempre algo no coincidía. Y quedó así, sin saber, digamos, era un virus, pero no sabían quién era. Eh, Uno de los efectos que le quedó, porque perdió toda la sensibilidad desde el pecho para abajo, quedó en silla de ruedas y demás, un tiempo, ahora ya sí camina, pero perdió también la capacidad para orinar, ¿sí? No tenía, no tiene, hasta el día de hoy no tiene esa sensación de querer hacer pis, ella se obliga a hacer pis, y ella tiene que hacer, por ejemplo, fuerza como haríamos para hacer caca, ¿sí? Y bueno, en un momento me dice, tengo que tomar el medicamento para la próstata. Y cuando me dijo así, yo pensé que se estaba burlando de mí. Y le digo, ¿cómo vas a tomar medicamento para la próstata si las mujeres no tenemos próstata? Y me dice, no, usan el efecto secundario del medicamento, que es justamente para facilitar la contracción de la vejiga. Así que fíjense, hasta ahí fuimos aprendiendo, digamos, cosas que tienen que ver
con medicamentos que por ahí no tenía idea que se usaba para eso. Bueno, ¿para cuándo voy a indicar antimuscarínicos? Para disminución de la presión intravesical, o sea, cuando adentro de la vejiga, le va a llamar vesical, pero se está refiriendo a la vejiga, no a la vesícula, ¿sí? Tengan en cuenta eso, a la vejiga. Cuando hay demasiada presión dentro de la vejiga y la persona pierde orina todo el tiempo. Disminución de la frecuencia de contracciones del músculo detrusor, que es el músculo que se aprieta justamente para expulsar la orina de la vejiga. Aumento de la capacidad vesical, o sea, esto es para que no se orine, ¿sí?, encima de la persona. Está contraindicado, digamos, con los efectos, las contraindicaciones, digamos, de los fármacos anticolinérgicos, que serían los efectos contrarios. Los efectos adversos que tiene. Efectos anticolinérgicos. ¿Y ahí cuáles serían los anticolinérgicos? Sequedad de boca, constipación intestinal, o sea, no voy de cuerpo, visión borrosa, agravación del glaucoma, que es hipertensión en el ojo. En caso de intoxicación también puede aparecer trastornos de conciencia, midriasis, que es también referente al ojo, sudoración, taquicardia, es como si fuera un gran efecto de baja presión, ¿sí? Con el flavonato, digamos, hay dolor abdominal, hay mareo, ¿sí? Pero, digamos, la tolterodina y la oxibutinina son los que tienen mayores efectos adversos. Vamos a hablar de la próstata, ¿sí? En el tema de la próstata, el tratamiento de la hiperplasia. Hiperplasia significa gran crecimiento, ¿sí? Hiper, mucho, plasia, crecimiento de la próstata. Pero benigna. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento que puede ser cáncer y puede ser esto de que es un crecimiento de la próstata, pero que no es cáncer. Vamos a poder ocupar dos tipos de medicamentos. Un alfa-1 bloqueador o el 5-alfa reductasa. El alfa-1 también se utiliza o estaba dentro de lo que es el listado de los antihipertensivos, ¿sí? Para que recuerden un poquito. Un alfa-1 bloqueador es el fármaco de primera elección cuando los síntomas son leves. Cuando este no resulta efectivo, no es tolerado o en pacientes con glándula prostática mayor de 40 mililitros, es posible iniciar el tratamiento con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. O sea que si no es tan grave la situación, yo puedo ir con el alfa-1 bloqueador, ¿sí? Este problema del diagnóstico de la hiperplasia de próstata es algo que le genera muchísimo rechazo a los hombres, ¿sí? Uno, por la cuestión de el examen, ¿sí? El examen físico que se le hace al hombre es el tacto de la próstata y es a través del ano. Entonces muchos hombres tienen como un rechazo y prefieren aguantarse el dolor, prefieren postergar lo más posible la ida a la consulta. Lo que es importante es que sepan que no solamente así, eso es como para chequear que verdaderamente sea, pero se hace un análisis de sangre donde justamente se puede saber con un simple análisis de sangre si la glándula está agrandada o no, o si hay algún tipo de alteración en esa glándula. Así que con que simplemente aparezca ese tipo de análisis en sus análisis de orina habitual o de sangre habitual, ya es suficiente. Entonces, como para chequear. Les decía, no tiene que ver con la erección, ¿sí? No le cambia la potencia a un hombre, ¿sí? Lo único que en el caso de tener que sacar la próstata por cáncer o por lo que sea, simplemente no van se reduce en realidad su capacidad de ser padre, pero no porque no tiene erección, sino porque no va a tener un mayor volumen de semen, ¿sí? Recuerden que la próstata es el que fabrica el 80% del semen. Va a estar más seco, digamos. Se puede evaluar el efecto de los bloqueadores después de 4 a 8 semanas, y no así con los inhibidores de la 5-alfa reductasa, para los cuales se necesita 6 meses de tratamiento para saber si es efectivo o no.
En el caso que ninguno de estos tratamientos resulte, sí hay que pensar en quitar la próstata. Vamos a los bloqueadores alfa-1. Doxazocina, prazosina, terazocina, ¿sí? Tiene un efecto relajante sobre las células musculares lisas, por lo tanto, su principal acción se encuentra a nivel del cuello vesical. O sea, la idea es ayudarles a que puedan orinar. Recuerden que siempre uno de los síntomas es que el hombre no puede orinar, le duele mucho, porque al estar la vejiga cargada, emite dolor al cerebro como para que recuerde que tiene que orinar. Entonces, el querer orinar y no poder es también causante de muchos traumas psicológicos, ¿sí? La ansiedad afecta mucho. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, no influyen en el volumen de la próstata y habíamos quedado en las contraindicaciones. A ver, un poquito, vuelvo para atrás. Estábamos hablando de los bloqueadores alfa-1, ¿sí? Que además de utilizarse cuando estamos hablando de hiperplasia, agrandamiento de la próstata, también se utilizan en algunos casos de hipertensión. Bueno, las contraindicaciones que tiene justamente son los antecedentes de hipotensión ortostática o síncope de la micción. ¿Qué es esto? La hipotensión ortostática es una caída brusca de la presión arterial que genera mareos y pérdida de conocimiento, en algunos casos, a raíz de un brusco cambio de posición. Le suele ocurrir mucho a las personas mayores. Pero les puede pasar a cualquiera de ustedes cuando están agachados atándose los cordones de la zapatilla y de golpe se levantan y sienten un mareo, ¿sí? Esto se llama hipotensión ortostática. Cuando ya estamos hablando de un síncope con la micción, es aquellos que en el momento de orinar, ¿sí? Cuando están, sobre todo los hombres, cuando están orinando, tienen esa como bajada de presión y se genera como un shock y se desmayan. A mi hijo le ha pasado, ¿sí? Terminan desmayándose en el baño porque no tiene mayores problemas, pero se debe a esto, ¿sí? A caídas bruscas de la presión arterial. El problema está que si cuando se desmaya se pegue la cabeza en el inodoro o donde sea. Y también está contraindicado en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Sí? En el caso de la hipotensión ortostática, cuando estamos hablando de personas mayores que se suelen levantar de la cama y van caminando y caen cuando llegan al baño, justamente es que se sienten primero en la cama, que cuenten en lo posible hasta 5, hasta 10, después se paran, nuevamente cuenten y después recién caminen para darle tiempo a que el cuerpo se acostumbre al cambio de posición y no le genere ese mareo. Con eso simplemente se soluciona. Los efectos adversos. En el caso de los hombres con el tema del síncope con la micción, habría que ver la posibilidad de incluso que orinen sentados, ¿sí? Si tienen inodoro, digamos, no es un lugar público que solamente tienen migitorio, orinar sentados sería como una recomendación en el caso. Y ver si es algo frecuente, chequear, ver si hay algún tipo de problemas cardiovasculares. Efectos adversos que tienen estos medicamentos: hipotensión ortostática y mareo, sobre todo en los adultos mayores y en combinación con otros antihipertensivos. ¿Por qué? Porque baja demasiado la presión arterial. Y también esto me puede generar fatiga y sedación, o sea, estoy somnoliento, ¿sí? Todo el tiempo tengo ganas de dormir. Eso sería la fatiga y sedación. Los otros, los que son un poquito más avanzados en el tema del tratamiento, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, tenemos el finasteride y el dutasteride. Les recuerdo que estos medicamentos no salen por mostrador, esto es exclusivamente por obra social porque son medicamentos caros y son medicamentos que están indicados por los urólogos, ¿sí? Frenan la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, lo cual conduce a una disminución del volumen prostático, sobre todo cuando el volumen inicial es mayor de 40 mililitros. O sea, cuando el caso es más grave, tengo que ir por estos medicamentos que son más fuertes. ¿Y qué van a hacer? Van a frenar la conversión de testosterona, ¿sí? En el anterior no, en el anterior trabajaban sobre el esfínter de la glándula. Acá
tenemos que ir un poquito más atrás, tenemos que ir un poco más, es que más grave la situación, por lo tanto tengo que bajar la cantidad de hormona masculina que tiene el hombre. Las indicaciones en hiperplasia prostática benigna, en especial cuando el volumen de esa próstata sea igual o mayor de 40 mililitros. Esto cuando lo ven, cuando está inflamado, ¿sí? Para eso es el tacto a través del recto. ¿Qué efectos adversos tienen? Disfunciones sexuales, obviamente, porque bajamos la cantidad de testosterona en el cuerpo. Puede aparecer impotencia, puede aparecer disminución de la libido. ¿Qué es la libido? El deseo, ¿sí? El excitarse. Trastornos en la eyaculación, porque estamos trabajando sobre la próstata, y recuerden que la próstata tiene el 80% de lo que es el semen. Algunos casos con erupciones cutáneas en hombres que son más sensibles, y también dolor testicular, porque vamos a estar afectando al tejido del testículo directamente para frenar las hormonas. ¿Qué cuidados especiales tengo que tener? Dice, el finasteride y dutasteride producen disminución de los valores del antígeno prostático específico, el PSA. El PSA es el dato, ¿sí?, de laboratorio, el análisis de laboratorio que me va a identificar a mí que ese paciente tiene un problema con la próstata. ¿Sí? PSA es el estudio que se le hace en sangre para saber cómo está la próstata. Entonces, si yo estoy tomando estos medicamentos, me van a alterar los valores, ¿sí? O sea que mientras que estoy en tratamiento, ese PSA no sirve. Simplemente tengo que ir por el tacto, lo cual tiene implicaciones en el screening del carcinoma prostático. ¿Qué quiere decir esto? El PSA también me va a indicar la posibilidad de cáncer, ¿sí?, en la próstata. Y si yo estoy tomando estos medicamentos, me van a estar afectando y posiblemente esté tratando por una hiperplasia y en realidad hay un cáncer, ¿sí? Entonces eso requiere muchísimo cuidado y la guía, por supuesto, del profesional que es especialista en esto, el urólogo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se van a encontrar con personas que se automedican, ¿sí? Y dicen, uy, tengo un problema de próstata, no puedo, voy a tomar esto porque ya sé que esto es para la próstata. No, porque podemos estar encubriendo un cáncer, ¿sí? Y esa persona, en lugar de tener un tratamiento adecuado o a tiempo, ¿sí? Recuerden que en el cáncer el problema es el tiempo, se encuentran con una situación más grave aún. Así que este tipo de medicamento, bajo ninguna circunstancia, es sin receta médica. En el tema del embarazo, dice, son teratogénicos. Ustedes me dicen, el hombre no se embaraza. Sí, pero en el semen va a ir también el medicamento. Así que durante todo el tiempo de tratamiento el hombre debe usar profilácticos para evitar, digamos, transmitir esta medicación a la mujer. Se aconseja utilizar preservativo al tener relaciones sexuales con una mujer en edad fértil y con probabilidades de embarazo o en aquella que se encuentre cursando uno, ¿sí? O sea, no solamente en el momento del embarazo, sino que también puede ser teratogénico en las etapas posteriores, para que ustedes se ubiquen más o menos en un embarazo. Los primeros 3 meses son de formación del bebé, ¿sí? Desde una célula partimos a tener una forma ya humana, pero de pequeño tamaño. Estamos hablando de centímetros y pocos gramos, pero está ya completamente formado. Si en ese periodo, esos primeros 3 meses, el feto está en contacto con una droga teratogénica, lo que va a hacer es la malformación, ¿sí? Pueden hacer sin brazos, sin pierna, alguna otra, porque se está formando recién. En el segundo trimestre del embarazo, ese bebé que ya está formado empieza a crecer, ¿sí?, a desarrollarse. Si ahí, en ese periodo, aparece el teratogénico, lo que puede hacer es un mal desarrollo, ¿sí? Entonces aparece una pierna normal y la otra pierna, supónganse, sin desarrollar. Un ejemplo que le doy, ¿sí? Puede ser orgánico, puede ser que no se forma el riñón, no se forma algo, ¿sí? Pero ya está formado, entonces no se desarrolla. El último trimestre del embarazo ya es maduración, ¿sí? A partir del 7º mes empieza a madurar los pulmones para que el bebé pueda respirar después, ¿sí? Empieza todo ese proceso de maduración final del bebé y el tamaño final, ¿sí? El último trimestre es donde el bebé verdaderamente crece muy rápido. Entonces ahí en el contacto con el teratogénico también puede afectar, ¿sí? O sea, durante
en el primer trimestre lo puede incluso hasta abortar, pero en las otras dejar secuelas que son sumamente importantes. Por eso es importante que siempre que la mujer no esté en contacto con nada de estas drogas que son consideradas teratogénicas, ¿sí? O sea que teratogénica significa formadores de deformaciones, ¿sí? En otras palabras. Modifican los tejidos, ¿sí? Del feto que se está formando. Así que, bueno, en este caso, si el hombre está con este tipo de tratamiento, no puede tener sexo sin profiláctico con una mujer en edad fértil o que esté cursando un embarazo. Si ya la mujer no está en edad fértil, si la mujer no usa algún método anticonceptivo definitivo, ¿sí? Yo no le confiaría ni a las pastillas ni a nada. En todos esos casos le recomendaría siempre el profiláctico, pero supónganse ligaduras trompas, ¿sí? En esos casos que no va a haber un embarazo, ahí en esos casos puede ser, ¿sí? Pero siempre y cuando mejor que use un profiláctico por las dudas. Vamos ahora a los fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil. Disfunción eréctil es, en el caso del hombre, la incapacidad para tener o mantener una erección en el pene, ¿sí? En el caso de la mujer, ¿sí? También podemos hablar, el clítoris de la mujer también se va a erectar, ¿sí? A parar. Por supuesto que no tiene un tamaño importante, digamos, como para que llame la atención. Hay algunas mujeres que sí suelen tener el órgano más desarrollado, ¿sí? Puede llamar más la atención. Normalmente termina acomplejando a las mujeres y se terminan operando, ¿sí? Pero no tendría nada que ver, digamos, con sus funciones ni con su sexualidad. Tanto en el pene como en el clítoris, las ramificaciones sensitivas siguen hacia el interior del cuerpo, ¿sí? El pene no termina solamente ahí donde ustedes terminan de verlo, sino que en el interior continúan, incluso van hacia la parte posterior, hacia la zona del ano, también las terminaciones nerviosas. Por eso, digamos, los hombres homosexuales también tienen orgasmo, digamos, a raíz de la penetración anal, ¿sí? Por la estimulación de la zona. En el caso de la mujer también tiene esas terminaciones nerviosas hacia el interior del cuerpo, a través de ese clítoris, y también tiene unas inervaciones hacia los costados, ¿sí? Que serían los labios, ¿sí? De la vulva. O sea que toda esa es una zona sensitiva en el caso de la mujer. Con estos medicamentos, ¿sí? Que aumentan el flujo sanguíneo hacia la zona, en el caso de la mujer, porque se habló del Viagra femenino y demás, pero la función es la misma, lograr mayor lubricación en la zona, y en la mujer significaría que se lubrique más la zona, ¿sí? O sea, que tenga mayor flujo sanguíneo y eso hace que la zona esté más humectada. Bueno, vamos al alprostadil. El alprostadil se usaba antes, ¿sí? Antes que apareciera el famoso Viagra. Recuerden que Viagra, sildenafil se llama la droga. El Viagra es la marca comercial que tiene el sildenafil en Estados Unidos, pero se hizo tan conocido que todo el mundo le llama Viagra, ¿sí? Pero no se llama así en nuestro país. Bueno, el alprostadil, la droga que tiene es la prostaglandina E. La prostaglandina es una sustancia, ¿sí? Natural del cuerpo que lo que hace es la eyaculación, ¿sí? Colabora en todo lo que tenga que ver el momento de la eyaculación. Las indicaciones en una disfunción eréctil, la administración vía intracavernosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se aplica la inyección en el pene, ¿sí? Por eso muchos también se rehusaban a esto. Dentro, la intracavernosa se llama caverna, se llama la zona hueca, ¿sí? Del pene que se llena de sangre. No es una zona hueca en sí, ¿sí? Le llaman caverna, pero en realidad es esponjosa, es como si fuera una esponja llena de agujeritos. En esos espacios donde entra la sangre y permite mantener el órgano en posición dura, digamos. A menudo en combinación con otros vasodilatadores, que la idea es que llegue más sangre a la zona. Mantener abierto el conducto arterioso en recién nacidos con ciertas cardiopatías congénitas, y es por la administración vía intravenosa.
O sea, no solamente tiene un uso sexual, ¿sí? Para mantener la erección en el hombre, sino que también puede tener un uso en las cardiopatías congénitas, o sea, problemas de corazón, del diseño del corazón, en el cual no permite, digamos, que el flujo de sangre circule normalmente. ¿Sí? A estos bebés, hombres o mujeres, se le puede utilizar esta droga justamente con esa función. Efectos adversos locales, dolor local por la inyección, ¿sí? Y priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es mantener erecto el pene más tiempo del necesario, ¿sí? Esa erección en forma permanente, cuando apareció el Viagra también la gente se hizo una fantasía, decía 24 horas de efecto, decía voy a estar 24 horas con el pene erecto. 24 horas con el pene erecto ya estaría muerto el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Por una septicemia. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando está mucho tiempo en un solo lugar, tiende a coagularse. El coágulo tiende a pudrirse y formar una gangrena, ¿sí? Que es sumamente dolorosa, ¿sí? En los casos que se han dado de priapismo, se han dado, ¿sí? Que no pueden, digamos, aflojar más la erección del pene, genera un dolor terrible, no es placentero para nada. Y ese dolor, sí, sí o sí, hay que ir al médico para justamente, a emergencia, ¿sí? Es algo de emergencia, para evitar que se forme un coágulo, ¿sí? Normalmente aspiran la sangre de la zona. Ahí tenemos, por ejemplo, el sildenafil, el tadalafilo, ¿sí? O tadalafil, como dice ahí, o tadalafilo, el vardenafil, eh, que son todas drogas que van a actuar justamente, el sildenafil es del Viagra, facilitan justamente la erección, pero cuando hay una estimulación sexual, ¿sí? O sea, no es que tomo y se me para el clítoris o se me para el pene, ¿sí? Tengo que tener una estimulación, estar con una persona que me genera a mí el deseo o alguna estimulación visual o manual, ¿sí? Indicaciones cuando hay una difusión de eréctil del origen que sea. Muchas veces pueden ser psicológicas, ¿sí? Los problemas sexuales. Contraindicaciones, paciente que utiliza nitratos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de cardiología le decía que los que tienen angor, dolor del corazón y usan nitratos, ¿sí? Que es de la nitroglicerina, que no podían utilizar Viagra, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera una fibrilación ventricular, ¿sí? El ventrículo se acelera además y puede morir. Hay, bueno, riesgo de hipotensión severa, baja demasiado la presión, angina inestable de pecho o insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si tiene una angina inestable, eh, obviamente que llegado el caso de una emergencia le van a poner nitratos, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay muchas películas que se hicieron eco de esto y cuando llega el paciente a emergencia le dice, tomó Viagra porque necesito aplicarle nitrato, ¿sí? Entonces, como para que los hombres tomen conciencia. Se ha hablado mucho que si es diabético no puede usar sildenafil, si es hipertenso no puede usar sildenafil. No, el problema es que tenga angina, ¿sí? Angina, dolor del corazón. Esa sería la contraindicación. ¿Por qué? Porque el que tiene angina usa nitratos. Esa sería la indicación. Ahora con el vardenafil, que es lo último que se está utilizando, incluso tiene 36 horas de efecto, duran más tiempo. Incluso en esos casos se han reportado que han tenido excelentes resultados con hombres de 80, de 90 años, diabéticos e hipertensos. ¿Sí? O sea que aparentemente tiene un mejor efecto todavía el vardenafil que el sildenafil. En general, los efectos adversos, cefalea, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque todo va a ir la sangre hacia la zona inguinal, ¿sí? Muchas veces también este tipo de medicamentos, ¿saben para qué se utiliza cuando hay edema pulmonar? ¿Para qué? Para que deje de ir tanto flujo al pulmón y derive la sangre hacia la zona de la pelvis. O sea que hombres y mujeres pueden usar sildenafil cuando tienen un problema pulmonar. Dispepsia es eructo, ¿sí? Me siento mal, la parte digestiva, náuseas, mareo, trastornos visuales temporales. Se han notificado ceguera, sin embargo, la relación causal no fue probada. O sea, muchas veces se van a asociar con algún medicamento o algún tipo de patología. Pero no es solamente que yo le acuse, sino que yo tengo que aportar las pruebas, ¿sí? Y si no puedo relacionar, ¿sí? Esa causa
queda, digamos, como sospechoso, pero no se puede decir que sea causal, ¿sí? Por eso la relación causal todavía no fue probada. Y hipotensión, porque me saca la sangre del cuerpo y deriva hacia la zona inguinal. Interacciones. Inhibición del metabolismo de estos por los inhibidores del citocromo P3A4, ¿sí? Esta es una subfamilia dentro de lo que es el citocromo P450. Si ustedes recuerdan, el citocromo P450 es un complejo de enzimas que estaban en el hígado. El 95% de los medicamentos, de las drogas de abuso, de los alimentos, de las bebidas, pasan por ese citocromo P450. Yo le decía que era distinto, todos los mamíferos tenemos, pero era distinto de las especies, ¿sí? Un perro tiene enzimas distintas que el ser humano. Dentro del ser humano, las razas tenían distintas. ¿Se acuerdan que le decía que hay medicamentos que no se pueden utilizar o que no tienen los mismos resultados para la raza negra? Dentro de la misma raza hay familias que son alérgicas a determinadas cosas que es por faltas de enzimas dentro de ese citocromo P450. Y después está la particularidad, ¿sí? O sea, yo soy alérgica porque yo no tengo la enzima necesaria, ¿sí? Entonces, como pasa por esta subfamilia dentro de ese citocromo P450, va a verse más afectado en todo lo que sea el itraconazol, el ketoconazol, que son medicamentos para los hongos, ¿sí? El indinavir y ritonavir, que son medicamentos para el HIV, ¿sí? Entonces, este tipo de medicamentos, digamos que no se pueden utilizar ahí. Hipotensión severa cuando se administran nitratos simultáneamente. Cuidados especiales. Dice, la seguridad de su uso en pacientes con hepatopatía severa, o sea, alguna hepatitis, ¿sí? La hepatitis no solamente es viral, la hepatitis puede ser tóxica. La hepatitis por alcohol es lo que me lleva a la cirrosis, a la muerte del hígado justamente. Es la principal causa de muerte en los borrachos, justamente, la cirrosis, ¿sí? La hepatopatía puede ser una hepatitis, puede ser por una infección, puede ser por el abuso de drogas, el abuso de medicamentos, ¿sí? Hepatitis seguidas, ¿sí? Hepatitis de las normales, pero seguidas. Hipotensión, infarto. Enfermedades cerebrovasculares recientes, o sea, supónganse algún aneurisma, algún derrame, ¿sí? O con trastornos hereditarios degenerativos de la retina, ¿sí? En el caso de glaucoma, en el caso de problemas de la retina que van perdiendo la visión, ¿sí? Que son degenerativas, hereditarios, quiere decir que toda mi familia tiene ese problema, ¿sí? Mi abuelo tenía, mi papá tenía, yo tengo, ¿sí? O sea, eso es hereditario. El sildenafil y el vardenafil deben ser ingeridos 1 hora antes del coito y actúan durante algunas horas, ¿sí? El sildenafil 24 horas, el vardenafil 36 horas aproximadamente. El tadalafilo actúa durante más tiempo por poseer una semivida más prolongada, ¿sí? Esta es la que es más largo. Dentro de los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos van a actuar específicamente en lo que sea en el riñón. Dice, aumentan la velocidad de flujo de la orina, pero los que importan son los que aumentan la natriuresis. ¿Qué es natriuresis? Que eliminan en la orina la sal, ¿sí? El sodio. Na es sodio, ¿sí? El Na significa sodio, por eso natriuresis, ¿sí? Elimina a través de la orina el sodio. Esta es la imagen de un riñón. Cada uno de esos pelitos que ustedes ven se llama nefrón, ¿sí? Cada una de esas puntitas que está ahí en la imagen de la izquierda lo agranda para que ustedes lo puedan ver lo que es un glomérulo, ¿sí? Lo que es un nefrón. Nefrón es cada una de las pequeñas partes del riñón por las cuales va a entrar sangre y va a salir orina, ¿sí? Ahí ustedes ven que hay, en el dibujo de la izquierda, ven que hay arterias trayendo sangre y venas llevando la sangre purificada. El riñón lo que hace es purificar la sangre, ¿sí? Si yo no tengo riñones, la sangre se va a ir volviendo cada vez más tóxica. Cuando mi riñón deja de funcionar por algún motivo, necesito diálisis.
que es la diálisis, me conectan a mí, me sacan sangre por un lado de un brazo, la mandan a esta máquina, la máquina va a hacer la misma función que este riñón, ¿sí? Va a filtrar la sangre y luego me devuelven mi sangre por el otro brazo, ¿sí? Van a filtrar, son varias horas que tengo que estar conectada con la máquina y esa máquina va a hacer la función por mí. Una vez por semana, más veces si es necesario, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea de lo importante que es el riñón, ¿sí? En el cuerpo humano. Bueno, dentro de cada uno de esos nefrones, cada una de las pequeñas partes del riñón, empieza con este glomérulo, que el glomérulo es el que recibe la sangre, ¿sí? Ahí figura cápsula de Bowman, que es la zona, digamos, donde está esta mayor cantidad de vasos sanguíneos, arterias trayendo sangre. Luego van a ver que tiene como una caída de ese tubo, se llama asa de Henle, descendente cuando baja, ascendente cuando sube, pero simplemente por la posición que tiene. Y luego se van a ir uniendo a un tubo colector, ¿sí? En ese tubo colector van a haber varios nefrones que se van a conectar. Y van a ir haciendo cada vez un conducto más grande, más grande, más grande, y forman el cáliz, lo que ustedes ven acá en la imagen de la izquierda, que es, digamos, un cáliz, tiene esta forma, que es justamente de recepcionar todo la orina que venga de cada uno de esos nefrones, ¿sí? Esa es la tarea, digamos, que tiene el nefrón. En la corteza están todos estos nefrones y en la médula, en el centro, va a estar el cáliz juntando la orina. A partir de ahí sale a través del uréter, ¿se acuerdan que eran dos uréteres, uno de cada riñón, que van a ir bajando la orina hacia la vejiga? Esto todo el tiempo se está filtrando, ¿sí? Como le decía, es un gran colador que va a retener las cosas que al cuerpo le sirven y va a eliminar lo que no le sirve. Bueno, dentro de estos tubos contorneados, porque están todos torcidos, dentro de estos tubos es donde van a actuar los diuréticos, ¿sí? Por eso la imagen para que ustedes se ubiquen dónde actúa. Vamos a tener, en realidad son más la clasificación, pero estos son los de uso clínico. Vamos a tener principalmente tres tipos de diuréticos. Los diuréticos de asa, de ese tubo que bajaba y subía, ¿sí? Con acción en el asa de Henle, ¿sí? Furosemida, bumetanida, torsemida, ácido tacrínico. De acá, la furosemida es número 1, ¿sí? Es número 1 en receta, es número 1 en todo. Luego vamos a tener los diuréticos tiacídicos. Los tiacídicos son los que más van a eliminar sodio, ¿sí? Son como los más potentes y son los que más van a eliminar sodio. Ahí tenemos la hidroclorotiazida y la clorotiazida, que los dos son sumamente potentes y los dos tienen muchísimo uso en todo lo que sean enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La hipertensión justamente se trata primero con estos diuréticos, ¿sí? Elimino la sal, elimino el agua para ver si la presión baja. Y por último, en aquellos casos donde no, el tiacídico elimina todo, ¿sí? En los casos en los que esto no es muy recomendable, tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, o sea que me van a eliminar sodio, pero el potasio lo va a retener. En este caso, espironolactona, miloride, triamtireno. La espironolactona es la que más sale, pero la miloride también está saliendo mucho ahora. Espironolactona viene en comprimido, la miloride viene en inyectable, o sea que son para personas que están internadas. Ahora, ¿yo quiero retener potasio? En la mayoría de las personas sí, ¿sí? Porque el potasio va a ser necesario para la contracción muscular, va a ser necesario para un montón de procesos internos del cuerpo. Ahora, para las personas que tienen trastorno de coagulación, o sea, que coagulamos, como yo, por ejemplo, que formo coágulos, este tipo de diuréticos no, ¿sí? Porque yo no necesito ahorrar potasio, yo quiero eliminar el potasio de mi cuerpo. Así que yo uso diuréticos tiacídicos, ¿sí? Entonces, dependiendo la enfermedad que también tenga la persona, los diuréticos se van a indicar. En el caso de pacientes que tienen trombosis, que tienen, digamos, formación de coágulos, que tienen varices, ¿sí? A eso para que sea más fácil para que ustedes lo puedan identificar, siempre van a ser la hidroclorotiazida el diurético a elección, ¿sí?
Cuanto más yo elimine líquidos de mi cuerpo, más se concentra, ¿sí? Y más fácil es que se me formen los coágulos. Entonces, cuando yo elimino, tengo que eliminar el potasio, que es el más peligroso. Bueno, entonces acá lo que le decía, la corteza afuera del riñón, no sé si vieron alguna vez un riñón de vaca, ¿sí? Afuera son lo que van a estar todos estos glomérulos y hacia el interior van a ir los conductos juntando la orina. Entonces los tiacídicos van a actuar en esos tubos contorneados, ¿sí? Los ahorradores de potasio actúan después porque son los que recuperan a último momento, ¿sí? Ya cerca del tubo. Y los diuréticos de asa van a trabajar en todo ese asa de Henle que sube y baja. ¿Qué interacciones tienen? Disminuyen el efecto de los anticoagulantes, las sulfonilureas, que son los medicamentos para la diabetes, y la insulina. ¿Sí? O sea, ojo con aquellos pacientes que son diabéticos. Aumentan el efecto de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, que son los medicamentos como para los cardiotónicos que vimos en la clase cardiovascular, y aumentan el efecto de la vitamina D. La vitamina D se fabrica en la piel, ¿sí? Por exposición al solar. O si no, se ingiere vitamina D a través de suplementos. Pero la vitamina D tiene mucho que ver con todo lo que es el sistema inmune. Efectos adversos, hipo bajo, ¿sí? Hiponatremia, o sea, poca cantidad de sodio en sangre, hemia, sangre. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Hipomagnesemia, poco magnesio en sangre. Hipocalcemia, poco calcio en sangre. Lo que me lleva a una alcalosis metabólica, ¿sí? Que ahora vamos a ver lo que significa eso, cuando tengo mi cuerpo demasiado alcalino. Recuerden que el cuerpo tiene que estar lo más posible cerca del 7, neutro. Hiperuricemia, mucho, ahí hiper al revés, mucho ácido úrico en sangre, lo cual me trae complicaciones si tengo problemas de articulaciones. Está la gota, que es una enfermedad muy dolorosa, que es depósito de ácido úrico justamente en la rodilla. Ototoxicidad, o sea, toxicidad del oído. Hipersensibilidad en general. ¿Sí? Esos son todos los efectos adversos por abusar de los diuréticos. Bueno, estos serían los efectos que tiene un cuerpo, un organismo, cuando está en la alcalosis metabólica. Enseguida se está por cortar y ahí no nos conectamos más. Hipoventilación. ¿Qué quiere decir hipoventilación? Ventila poco mi pulmón, ¿sí? En lugar de respirar normal, baja. Si yo bajo mi respiración, lo que hace es intercambiar menos el dióxido de carbono por el oxígeno, entonces me voy contaminando, ¿sí? Disminución de la contractilidad miocardia. El corazón, como yo perdí potasio, magnesio, perdí todo, ¿sí? El corazón tiene menos elementos como para poder producir la contracción muscular. Recuerden que necesito músculo, necesito magnesio, necesito potasio, ¿sí? Para la contracción muscular. Desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina con oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto está un poquito complicado para que lo entiendan. Normalmente la sangre lleva los glóbulos rojos hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es una proteína que es la que agarra el oxígeno en el pulmón, ¿sí? Agarra y la lleva. Cuando llega al sitio donde tiene que largar ese oxígeno, normalmente, por eso dice más hacia la izquierda, ahí está juntito. Cuando llega al sitio, lo que va a hacer es un desprendimiento. Entonces, hacia la derecha de esa reacción química, ¿sí? Hacia la derecha, lo que va a hacer es se suelta, y queda la hemoglobina solita y queda el oxígeno libre para que pueda tomar la célula y utilizarlo. Ahí dice desviación hacia la izquierda, o sea que desvía, en lugar de soltar, sigue prendidito esa hemoglobina del oxígeno. Y por último dice incremento de la demanda tisular de oxígeno. Y sí, si no soltó la hemoglobina, llegó, pero no le soltó el oxígeno, los tejidos van a empezar a reclamar oxígeno. Recuerden que pasaba cuando no hay oxígeno en los tejidos, infarto, ¿sí? Todos los tejidos que no reciben suficiente oxígeno reciben daños que son finales, ¿sí? O sea, no hay forma de recuperar ese tejido infartado.
¿Se entendió? No sé si tienen alguna pregunta. Si esto último se entendió, porque está un poquito más complicado como para entenderlo, pero es así, o sea, en la sangre van los glóbulos rojos, dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina, que es la proteína, ¿sí? Cada proteína va a llevar 4 moléculas de oxígeno y que cuando llega al sitio donde tiene que largarlo, supuestamente lo tiene que largar. O sea, que cuando dice desviación hacia la izquierda es porque no los quiere soltar, ¿sí? Entonces, el tejido no recibe el oxígeno que tenía que haber recibido. ¿Estamos? Dentro de lo que son el sistema genital vamos a tener muchísimos otros medicamentos. Acá específicamente hablamos de la parte urinaria, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos infecciones, lo vamos a ver más adelante cuando veamos métodos anticonceptivos, cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Ahí volvemos a tocar todo esto. Por eso es importante que a ustedes les quede claro lo que son las partes constitutivas, ¿sí? Repito un poquito para que les fije más. Urinario, tenemos igual, hombres y mujeres, tenemos igual. 2 riñones, 2 uréteres que bajan de los riñones hacia una sola vejiga. De la vejiga sale un solo conducto que es la uretra hacia el final. En la mujer termina en la vulva, en el hombre termina en la cabeza del pene, ¿sí? En el hombre coincide, esa zona del pene coincide con la parte genital, en la mujer no coincide en nada, ¿sí? Genital, ¿sí? A ver si me deja repasarle todas las partes. El hombre de afuera tenemos croto, que es la bolsa con pelos, y tenemos el pene, ¿sí? Cuerpo, glande o cabeza, y prepucio, que es la piel que se retrae. En la mujer de afuera yo voy a ver vulva, ¿sí? Monte de Venus, arriba los pelos que quedan tapados por la bikini o por la bombacha. Vamos a tener los labios mayores que tienen pelos, los labios menores que no tienen pelo y tienen glándulas, ¿sí? Y dentro de esos labios menores voy a tener arriba el clítoris, ¿sí? Envuelto como en un capuchón con ese labio, el orificio de la salida de la orina, más abajo el orificio de la entrada de la vagina, ¿sí? Eso es lo que yo puedo ver desde afuera. Adentro, en el hombre, vamos al testículo, ¿sí? El testículo es donde arranca todo dentro de esa bolsa del escroto. El epidídimo, que es donde se concentran los espermatozoides cuando son producidos. El conducto deferente, que va a ser un cañito que me va a ir llevando, ¿sí? Va a recibir, digamos, juguitos, ¿sí? O líquidos de distintas glándulas que van a ir aportando, pero cuando pase por la próstata, es la que le va a aportar el 80% de lo que es el semen, ¿sí? Con esa fosfatasa alcalina que es la forma de proteger a los espermatozoides. Se une con la uretra que viene desde la vejiga y va a ir hacia la zona del pene para salir, cuando eyacule va a salir ahí. En la mujer, desde el orificio de entrada a la vagina, tengo la vagina, luego voy a tener en posición a 90 grados el útero, ¿sí? La unión entre los dos es el cuello del útero, ¿sí? Luego voy a tener desde el útero, que es un triángulo, ¿sí? Chiquitito, 5 por 7 centímetros, me van a salir las 2 trompas de falopio, una hacia cada lado, y en cercanías van a estar los ovarios, ¿sí? Eso es todo lo que conforman la parte interna de la mujer. Estas partes, fíjense, son de examen, ¿sí? Es importante que ubiquen y sepan reconocer lo que es urinario de lo que es genital. ¿Por qué? Porque después lo vamos a usar muchas veces todavía. ¿Estamos? Bueno, ¿qué les parece si el jueves, yo tengo libre el jueves para hacer la clase que les queda pendiente, ¿sí? O sea, esta clase sería la que no tuvieron la clase pasada. Y la clase de hoy sería del sistema nervioso, ¿sí? Es una clase que es un poquito complicada, como para darle ahora, medio que es un poquito mucho, digamos. Así que yo el jueves tengo libre a la tarde como para poder dársela. Si les parece bien, eh, si no pueden conectarse, bueno, les queda grabada la clase, pero quería que no pase esta semana de que puedan tener las dos. Si les parece bien, igual le voy a mandar el mensajito en el grupo para que me contesten todos, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan, ya saben que estoy a disposición, ¿sí? Bueno, entonces chicos, nos vemos
la próxima, el jueves, si pueden todos, hacemos el jueves, ¿sí? Chau, chau.